LoRa es una tecnología de modulación del tipo Spread Spectrum, o sea, amplio espectro. Esto le permite tolerar ruido, caminos múltiples de señal y el efecto Doppler, mientras mantiene muy bajo el consumo de energía. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta. ¿Qué es LoRa y cómo impacta el mundo IoT? Para hablar de LoRa, Long Range, y su uso en IoT, debemos saber primero qué es IoT. El término IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas, se refiere a la red colectiva de dispositivos conectados y a la tecnología que facilita la comunicación entre los dispositivos y la nube, así como entre los propios dispositivos. Gracias a la llegada de los circuitos microcontroladores de bajo costo y a las telecomunicaciones con conectividad a la nube, esto significa que los dispositivos electrónicos de uso diario pueden utilizar sensores para recopilar datos, responder y ayudar de forma inteligente a los usuarios y a sus necesidades. Una interfaz de usuario gráfica. El dispositivo IoT o la flota de dispositivos pueden administrarse a través de una interfaz de usuario gráfica. Algunos ejemplos comunes son una aplicación móvil o un sitio web que pueden utilizarse para registrar, controlar y monitorear dispositivos inteligentes. Diferentes tecnologías. Se espera que en el 2024 más del 40% de las conexiones M2M, o sea, Machine to Machine, de área amplia será del tipo LPWAN, LPWAN, que significa Red de Área Amplia de Baja Potencia. Es por eso que varias empresas están desarrollando diferentes protocolos para implementar la tecnología LPWAN, entre ellas LoRa, Sigfox, Ingenu y Telensa. Los dispositivos IoT de hoy utilizan una serie de tecnologías diferentes para respaldar sus comunicaciones, pero ninguna de ellas es realmente ideal para los propósitos y las aplicaciones de hoy. Un requisito esencial para implementar una red grande e interactiva de dispositivos es la capacidad de tener una conectividad flexible, barata y adaptiva. Por estas razones, durante los años, varios estándares de conectividad inalámbrica han surgido, que van desde conexiones de muy corto alcance y baja potencia hasta soluciones de conectividad de largo alcance basadas en tecnología celular. Wi-Fi está en todas partes en este momento, pero usa mucha energía y transmite muchos datos. Aunque esto es excelente, no es una solución tan perfecta para dispositivos IoT que no tienen tanta energía a su disposición o no desean enviar grandes cantidades de datos. También existen limitaciones en las técnicas de modulación utilizadas y, como tales, los puntos de acceso solo pueden manejar pocos dispositivos a la vez. Los dispositivos Bluetooth permiten la comunicación local, pero tienen un alcance muy limitado. Hasta hace poco se consideraba que la mejor tecnología disponible en el mercado eran los módulos Zigbee de baja potencia, que transmiten a mayores distancias y a bajas tasas de transferencia.
Estos sensores inteligentes deberían ser eficientes en términos de portabilidad, conectividad y versatilidad. ¿Qué es LoRa? La tecnología LoRa fue desarrollada por una empresa llamada Semtech y es un nuevo protocolo inalámbrico diseñado específicamente para comunicaciones de largo alcance y baja potencia. LoRa significa Long Range Radio y está dirigido principalmente a redes M2M, Machine to Machine, e IoT. Esta tecnología permitirá que las redes públicas o de múltiples inquilinos conecten varias aplicaciones que se ejecutan en una misma red. LoRa Alliance se formó para estandarizar su LPWAN, redes de área amplia de baja potencia para IoT, y es una asociación sin fines de lucro que cuenta con miembros de varios accionistas clave del mercado como Cisco, Microchip, IBM, STMicro, Semtech, Orange Mobile y mucho más. Esta alianza es clave para brindar interoperabilidad entre múltiples redes nacionales. Cada puerta de enlace LoRa tiene la capacidad de manejar millones de nodos. Las señales pueden abarcar una distancia significativa, lo que se traduce a que se requiere menos infraestructura, lo que hace que la construcción de una red sea mucho más económica y rápida de implementar. LoRa también cuenta con un algoritmo de velocidad de datos adaptable para ayudar a maximizar la duración de la batería y la capacidad de la red de los nodos. El protocolo LoRa incluye varias capas diferentes, incluido el cifrado a nivel de red, aplicación y dispositivos para comunicaciones seguras. LoRa y LoRaWAN, ¿cuál es la diferencia? Lo primero que hay que aclarar es que LoRa y LoRaWAN no son lo mismo. LoRa es el tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por Semtech y que entre sus principales ventajas se encuentra alta tolerancia a las interferencias, alta sensibilidad para recibir datos en el orden de los menos 168 decibeles, basado en modulación chirp, bajo consumo, hasta 10 años con una batería dependiendo de la aplicación, largo alcance de 10 a 20 kilómetros, baja transferencia de datos hasta 255 bytes, conexión punto a punto, frecuencias de trabajo en la banda ISM, 915 MHz para América, 868 MHz para Europa y 433 MHz para Asia. El uso de una banda sin licencia del espectro radioeléctrico ISM hace que sea fácil para cualquiera configurar su propia red y hacer uso de ella. Para utilizar la tecnología LoRa con el fin de comunicar dispositivos de IoT, existen dos alternativas. Crear una red propia, en la cual será necesario comprar los chips LoRa y desarrollar sus propios gateways y nodos. Como ventaja, el usuario podrá ajustar y adaptar dicha red a sus necesidades, aunque deberá encargarse del mantenimiento de la misma. La segunda opción sería usar un operador de red. Actualmente, varios operadores están empezando a ofrecer redes LoRaWAN en ciertas áreas, como en el caso de Orange. De este modo, pueden contratarse planes de conectividad con estas compañías, evitando así el mantenimiento de la red. Esta opción tiene como desventaja que el operador puede dejar de ofertar este servicio. Todo esto hace a la tecnología ideal para conexiones a grandes distancias y para redes de IoT. En el capítulo 2 veremos con detalle las aplicaciones de LoRa,
los módulos, los gateways y opciones de código abierto tanto para el hardware como para la plataforma, dando oportunidad a crear tu propia red a un costo mínimo. De paso, conoceremos Adafruit Industries, una compañía revolucionaria del DIY, en inglés Do It Yourself o hazlo tú mismo. Esta empresa fue fundada por la ingeniero Limor Fryer, conocida como Lady Ada, entonces estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que comenzó a vender sus kits electrónicos en un sitio web a partir de sus propios diseños en el año 2005. Pero ya, esa es otra historia. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta.